¿Qué tal amigos de Tigo Sport? Estamos aquí en otro capítulo más de Expedición Guaraní y este es un capítulo más que especial porque a partir de ahora es para agendarlo, es para grabarlo porque a partir de este momento vamos a tener lo que ha sucedido aquí en nuestro país con Expedición Guaraní en su edición 2017. En marzo, 4 de marzo, el lanzamiento de la carrera, lo que fue justamente toda esa preparación y quién sino que Gustavo Borgoñón, organizador y director de la carrera, que está siempre obviamente con nosotros, hablando sobre lo que fue esta gran experiencia de Expedición Guaraní, parte del circuito mundial. ¿Cuánto hace que estamos grabando el programa, Pancho? Y 1 año y medio aproximadamente. Sí. O sea que hablamos de Expedición Guaraní Paraguay, la carrera, sí, y me emociono de vuelta. Sí, cambia. Es algo tan, no sé, tan impresionante lo que se logró hacer acá, ¿verdad? Traer el circuito mundial a Paraguay, traer corredores extranjeros del nivel que vienen, porque sí, hay muchos corredores, pero el nivel que nosotros tenemos es de lo mejor que hay. Y particularmente te quiero contar una anécdota. Hoy me escribió la directora de la carrera de Sudáfrica a felicitarme porque ella escuchó y cree, según los comentarios de la gente, que Expedición Guaraní Paraguay es una de las mejores carreras del circuito mundial. Y ella organiza para mí la mejor carrera del circuito mundial. O sea, que ella me escribe a felicitar, claro. Realmente me pone muy contento. Eso habla muy bien justamente de lo que fue el organizativo. ¿Hace cuánto que se estaba preparando esta carrera? ¿Cuándo dijiste, bueno, arranca al día esto? Siguiente que terminó la carrera del 2016, o sea, estamos hablando desde julio del 2016 hasta ahora marzo. ¿Y el circuito comprendió en qué partes de nuestro país vamos a ir viendo para empezar a contarle a la gente también? Pero empezamos en San Bernardino, llegamos hasta Vaporcue más o menos y hicimos un redondo. Bueno, allí entonces vamos a empezar a ver en un ratito lo que tiene que ver con la parte previa, la preparación, la llegada de los competidores, todo lo que fue allí en San Bernardino, esta salida. Hay que agradecer también obviamente a Cyclesport. Estamos aquí en su local de Cyclesport sobre la avenida Santísima Trinidad, un paraíso para los amantes de lo que tiene que ver con las bicicletas, con el cuidado también de los deportistas, porque están también las vendas Compressport para justamente comprimir allí después de una carrera y la recuperación es bastante importante. Hay que empezar a ver las imágenes, ¿te parece, Gustavo? Empezamos a ver ya mismo lo que fue Expedición Guaraní en el arranque de lo que fue este capítulo del circuito mundial en nuestro país. Por ahí tenés que preguntarle un poco. Con mucha ilusión, nos gusta venir a Paraguay a correr. La hospitalidad paraguaya es inigualable. Ya es la tercera edición que se hace esta, es la tercera. Así que bueno, las 2 últimas ediciones, cuartos en la general, así que vamos a tratar que la tercera vamos a ver si podemos hacer o quinto o tercero, pero cuarto no. Nosotros somos el equipo Paraguayo IT, vamos a correr la categoría Aventura, es nuestra primera carrera en equipo. Y la verdad que va a ser una experiencia única, ¿verdad? Compartir con grandes personas, ¿verdad? Se va a tratar de conocer la solidaridad de cada uno, ¿verdad? El trabajo en equipo, y eso es lo que va a hacer que todos podamos llegar a la meta, ¿verdad? Vamos ya a cumplir, ¿verdad? Esa meta de llegar a terminar la carrera, ¿verdad? Unirnos, ¿verdad? Y ser un solo lazo entre todos, ¿verdad? Mira, esta es la primera vez que vamos a correr todos juntos, entonces pues nos unimos, empezamos a entrenar, mucho gimnasio, muchas corridas, mucha bici, entonces vamos a ver qué tal nos va este año. Soy Rubén Manduré, capitán del team Uruguay Natural Ultrasports, y este es Gonzalo Maldone, Federica Frontini y nuestro compañero paraguayo Fernando Pérez. Bueno, esperamos una carrera dura, básicamente la temperatura, para nosotros es complicado el calor, y bueno, ya conocemos, ya hemos corrido acá,
así que más o menos tenemos una idea de lo que nos vamos a enfrentar. Para esta edición nos preparamos mucho, hace como 2 meses capaz que arrancamos nuestra preparación. Nosotros 3 vivimos en Uruguay, así que tuvimos varios entrenamientos compartidos. Con Fer ya nos conocemos, ya hemos corrido en 2 oportunidades juntos. El equipo corrió junto en la edición de 2015 de Expedición Guaraní. Así que bueno, solo resta que en la carrera podamos desplegar todo lo que nos esforzamos estos meses. Somos el equipo Amigos del Lugo Turuzú. Estamos integrados acá por Freddy Alvariza, María Mercedes de Matei, Max González y Cristian Aguilera. Esta ya es nuestra segunda experiencia, va a ser en lo que es Expedición Guaraní. El año pasado corrimos por primera vez y fue una experiencia realmente dura, inolvidable. Y este año venimos por la revancha, vamos a dar todo de nosotros y esperamos que sea una carrera bastante dura, reñida, y sobre todo queremos aprender de todos los que están viniendo de afuera de Paraguay. Sí, somos el equipo Sport Total de Argentina, el equipo número 10. Nuestro equipo está compuesto por Nicolás, él es de San Juan, por Lali González, que es de Esquel, Natalie Rosa Orellana, que es chilena, así como un equipo binacional, y bueno, por mí, por Lucas Vallejo, que también somos hermanos con Nicolás, y de San Juan también, Argentina. Bueno, estamos presentes para nosotros la primera edición de Paraguay, en el cual venimos a explorar este lugar, tratar de completar el circuito, que para nosotros es algo nuevo, y tenemos un equipo que está bien afiatado, entonces tenemos buenas herramientas para defendernos en el terreno. Yo ya corrí el año pasado acá en Paraguay, y lo que les he transmitido a mis compañeros, que venimos a una carrera que yo no la llamo como una carrera, yo la llamo Expedición Guaraní, porque la verdad que por el terreno, la dificultad y el clima que suma lluvia y barro hace de una carrera distinta a otras expediciones que yo he corrido. Así veíamos las imágenes allí de lo que fue este lanzamiento de Expedición Guaraní en nuestro país. Hay que hacer la pausa, pero hay que agradecer antes a Agua Génesis también y al Hotel Borbón. El Hotel Borbón, que obviamente para esos días de descanso donde uno quiere pasar para sentirse como en casa, allí está el Hotel Borbón y Agua Génesis también. La hidratación siempre es importante. La pausa, Gustavo, ahora después seguimos viendo más imágenes de lo que fue. Ya vamos a meternos a poquito en la carrera. Me da ya mucha ansiedad, vamos a seguir viendo, La pausa y ya venimos. Regresamos aquí en Expedición Guaraní, estamos viendo imágenes de lo que fue el capítulo Paraguay en su circuito mundial. Hay que agradecer rápidamente a Localiza y a Nuestra Señora de la Asunción, Gustavo. Sí, que gracias a ello podemos hacer esta carrera, así que muchas gracias por todo. Seguimos viendo las imágenes. Y estamos seleccionando, hemos dividido la comida
las bebidas y lo salado de lo dulce, y cada uno va armando su bolsa de acuerdo a la etapa. La etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tiene cada uno su bolsa de comida, y bueno, y la bebida la vamos a ir reponiendo a medida que lleguemos a la transición o en el andar. Priorizamos la hidratación y la comida en general, o sea, irnos alimentando para tener energía. Son etapas largas, va a ser muchísimo calor, mucha humedad. No. Somos equipo Columbia Vida Ride. Estamos em Paraguai para a Expedição Guarani. Para esta carreira correremos com Nick Gracie from England, Sarah from New Zealand, and Jonander from Basque Country. We're feeling well prepared. We got here early. We've been here for 4 days, just chilling out by the pool, soaking in some rays, and it's been a bit harder for us coming from, all of us actually, because we're coming from winter in the States and Europe and New Zealand. So when I left England it was 4 degrees and now it's 34 degrees. So that's why we got here early, but yeah, I feel good, ready to hit the race. The landscape sounds challenging. There's lots of jungle by the sound of it, and a lot of off-trail trekking, which I think should be good. I quite enjoy that. There's lots of bird life, lots of interesting waterways, and yeah, it's a beautiful place. Siempre hay que tener en cuenta un poquito los equipos locales de aquí de Paraguay, que suelen ser bastante fuertes, ya que se conocen bastante bien el terreno. Y bueno, este año tenemos suerte que hay muchos equipos internacionales, entre ellos 2 españoles bastante fuertes, algún sudafricano. Realmente no nos conocemos mucho todos al completo, no hemos corrido últimamente todos los equipos juntos, pero yo creo que el nivel es notablemente alto respecto a otros años, y bueno, pues lo va a hacer más divertido, ¿no? El tener que luchar un equipo contra otro. Hi, I'm Clinton McIntosh from Team Cyanosis from South Africa. I'm Rob Crichton. We're joined by Nicholas Mulder and Susan Carter-Brown. It's been fantastic so far. We've enjoyed the last couple of days. It's a bit more like holiday out here. You can see by the scenery and the environment that we're staying in. It's a beautiful country from what we've seen. One of the biggest things for us is the temperature, trying to acclimatize to the humidity, a high humidity. But it's been pretty good so far. Yeah, some of the other teams that we've been staying with, one of the teams, Columbia Vida Raid, they're quite highly ranked, and we've got to spend a bit of time with them here in San Bernardino, and there are 1 or 2 other top teams. I think a French team, DNS, a Swiss team, yeah, a team from Sweden. We haven't really met them yet, but I'm sure we'll get to meet them out on course when we start racing against them. It's a good competitive field, and I think that's what's drawn us to the race as well, so it'll be a good test. Hola, nosotros somos el Team XP. Estamos conformados por corredores paraguayos y argentinos. Él es Rubén Etienne, alias Cookie. Yo soy Alice Mesa. Él es Fede de la Torre, que es de Argentina, y Hernán Stuznikowski de Argentina también. Bueno, creo que este año va a ser una carrera un poquito más dura, entiendo yo, en lo físico, porque por lo que vemos hay equipos internacionales de mayor experiencia, y creo que eso Ursi lo ha advertido, y creo que ha hecho una carrera físicamente un poco más exigente, sin descuidar por supuesto la navegación, que acá es el punto a no descuidar. So for us, we have winter in Sweden, in Stockholm, where we come from. So it will be a hot race, and it's a lot of water raining, so it will be hot and wet, we think. And for us, we like the conditions. We've been racing in the jungle before, and we are preparing for the race. We think that stage number 4, the long trek, will be the main event, so to speak.
Yeah, it's my first time here in Paraguay, and I find this little town really nice, and this site is amazing, and the weather is really hot at times, but I also think it's gonna be really cold when the rainstorms comes in, and yeah, that's gonna make it a challenging race, and we like that. Y gente del extranjero, muchos competidores del extranjero, Gustavo. Muchos competidores del extranjero, tuvimos 21 equipos en la categoría expedición. Lastimosamente solamente 2 equipos paraguayos, perdón, un solo equipo paraguayo en la categoría expedición. Sí. ¿De cuántos kilómetros hablamos? 530 kilómetros hubiese sido si nadie se equivocaba. Claro. Pero eso no ocurrió. Claro. O sea, todos los equipos se equivocaron en muchas partes. Así que habrán recorrido bastantes más kilómetros que eso, ¿no? Después me vas a contar un poquito cómo se comportó el clima también, porque arrancamos con mucho sol, pasamos por lluvia y después de vuelta sol, de vuelta allí. Claro, eso fue el fin de semana previo, ¿verdad? O sea, porque nosotros empezamos todos los preparativos el sábado, seguimos el domingo y la carrera empieza el lunes recién. Ese primer fin de semana tuvimos lluvia, pero durante toda la semana tuvimos un sol radiante con muchísimo calor y mucha humedad, y eso le hizo sufrir mucho a los competidores. Bueno, tenemos que hacer nosotros la pausa en este mismo momento, porque a la vuelta tenemos también, obviamente, más imágenes de lo que fue. Vamos a estar comentándoles también allí, contándoles, y qué mejor de la mano de, en este caso, la voz de Gustavo Borgoñón. Allí in situ estuvo él participando, viendo justamente y coordinando todo lo que fue esta carrera de Expedición Guaraní. Así que la pausa, ya venimos. Estamos recibiendo las cajas de reabastecimiento y las cajas de bicicleta, y tienen un peso máximo de 20 kilos las cajas de plástico y 25 kilos las cajas de bici. Entonces primero tenemos que pesar para después recibir y colocar ordenadamente por número de equipo acá, que va a ser el lugar donde se va a dejar, que es un parque cerrado. Ya no se puede más tocar hasta el día de mañana, que es la largada. ¿Tenés 4 kilos más? 2, pero es comida y ropa. Nada, lo distribuimos en la otra caja, que vamos sobrados, nos quedan 4 kilos de margen en la otra. Esto no es exacto. A sacar fotos, campeón. 24 pasó también. No pasó esta tampoco. Creíamos que era 25, así que lo pasamos, es 20 kilos. Ahora a sacar, estábamos todos en 23, 24, así que vamos a tener que sacar algunos kilos de más. No sé dónde vamos a meter las cosas, pero bueno. 28, 300. ¿Y cuánto es? 25. 25. Hay que sacar 3 kilos. Vale, pues sacas 3 kilos de ahí.
23. Valió la pena. Saqué 3 kilos. Oh no. Adventure racing, it really is, it's a journey that 4 team members go on, and in adventure racing you have all sorts of different disciplines, but ultimately it's about yourself and your teammates completing this course. So this year there's mountain biking and kayaking and hiking. Adventure racing has been around for 25 or 26 years now. The World Series itself started in 2001, and each year there's a World Championship. So the teams who win here in Paraguay will get to go to the World Championship at the end of the year. The organisation here is great. It's a really experienced team. There's a lot of good people involved in the race, so I really think this is a great quality race of the World Series. Expedition Guarani's got its own, themes and feels. So the country here is very unique. There's a lot of water-based activities, so that makes it different to a lot of the other races around the world. And that's one of the great things about adventure racing, is you get to experience all sorts of different locations and cultures and terrains. So Paraguay really gives people a chance to experience some of those things here. Adventure racing is truly inspiring, and there's going to be a lot of people who see this and really want to get involved, and I'd encourage you to do so. It's such a great sport, there's so many great people, and you can do short events and you can do long events. There's a lot of opportunities, and it's just a really good excuse to get outside with your friends and have a great journey experiencing a race. Bueno, Gustavo, escuchamos palabras de uno de los competidores del extranjero. ¿Quién es? ¿De quién se trata? En realidad él es el director general del Adventure Race World Series, que es el circuito mundial de carreras de aventura. Vino a Paraguay porque está interesado, o nosotros estamos interesados en hacer el mundial de carreras de aventura en Paraguay. Entonces vino a analizar y a fiscalizar cómo es la carrera en Paraguay, y bueno, si Paraguay hay suficiente material como para hacer una carrera como esa. Al inicio del material también veíamos el pesaje, lo que tiene que ver. ¿Por qué se pesa? En realidad es una cuestión de seguridad. Esas cajas que son de ellos, si tienen mucho peso y nosotros tenemos que estar trasladando de un lugar a otro, podemos romper las cajas. Sí. Al romper la caja se puede romper una bicicleta, o sea, es una cuestión de seguridad más que nada. Y por otro lado también, no digo de comodidad, pero que nosotros podamos trasladar, porque no podés estar cargando una sola persona una caja de 40 kilos. También veíamos que es como una competición de automovilismo, hay un parque cerrado, ya no se pueden tocar las cosas, ya se tienen que quedar allí. Pasa que estas carreras son de autoabastecimiento, es decir, es como una expedición. Cuando uno va a reconocer un lugar, no hay nadie que te esté ayudando, un auxilio, claro. ¿verdad? Entonces, lo que se trata de hacer es que vos lo que sí le damos a ellos son estas cajas de reabastecimiento, se colocan en un lugar y ahí ya no se puede más tocar, no se puede más estar agregando cosas, sumando. Entonces, desde la largada, eso está ahí cerrado y nosotros solamente como organizadores podemos estar tocando y trasladando de una transición a otra para que el corredor tenga siempre a su alcance. Todo lo que tiene que ver con una organización de carreras de aventuras de este tipo, bueno, ¿quién mejor que Gustavo Borgoñón para explicarnos? Hay que agradecer a nuestros auspiciantes, Frutica, obviamente con sus jugos, con sus néctares allí, con 30% menos de azúcar agregada. Muchas gracias a la gente de Frutica también. Y obviamente aquí en nuestra casa en Tigo Sport. Estamos ya con los capítulos estrenos de lo que son, o de lo que fue, mejor dicho, esta carrera de aventuras que se corrió en nuestro país. Ya Gustavo está pensando en el Mundial de Carrera de Aventuras, en lo que va a ser probablemente y ojalá aquí en nuestro país. Así que vamos a seguir mostrándoles lo que engloba justamente esta belleza de nuestro país, recorriendo varios sitios con Expedición Guarani. ¿Tenemos que hacer el cierre, Gustavo? Hacemos el cierre y la semana que viene nos vemos para ver la carrera propiamente. La carrera. Ya arranca la carrera la próxima semana, así que no se pierdan el próximo capítulo de Expedición Guarani. Chao.